Afortunadamente me topé con una revista que presentaba mujeres con glúteos grandes. Y por tu parte, te refieres a que la sacaste de tu cajón de calcetines y la trajiste contigo. Esta es la teoría del Big Bang. ¿Nunca la has visto? No puedes verla en streaming en ningún lado, pero existe. Y es muy extraña. Pero más importante aún, es muy mala. Vi algunos pilotos no emitidos para este canal. Y esto es un programa completamente diferente. Y no funciona en absoluto, hasta el punto de que, incluso después de disfrutar partes del piloto, una cadena exigió una reestructuración completa de la propuesta del programa. Pero esto también es una lección interesante sobre las realidades de la televisión tradicional y cómo identificar qué falla en algo antes de que se convierta en un problema mucho mayor. Así que esto es un vistazo a lo que sucede cuando los pilotos salen mal, por qué la versión original de Penny fue despedida y reemplazada, y cómo uno de los personajes más icónicos de la televisión originalmente era un desastre. Lo que están a punto de ver es una versión de The Big Bang que fue rechazada por todas las cadenas a las que se presentó durante la temporada de pilotos de 2006. Y el piloto es una mancha en el historial de la cadena y solo se puede encontrar en definición estándar, así que eso es lo que van a ver aquí. Él solo está actuando según su imperativo evolutivo de proteger a una hembra fértil en peligro. Ay, qué bueno, tenía miedo de que fuera algo perturbador. Esta es la versión original de Penny en la teoría del Big Bang. Es casi imposible verla en este piloto. La estructura general aquí es más o menos la misma. El tipo comenzó el banco de ADN, luego la joven se queda sola, conoce a dos chicos nerds y se muda al edificio. ¿Cuál es su problema? Aquí no es donde normalmente nos sentamos. Nos sentamos en esa mesa de allá. Esa es nuestra mesa. Oigan, no quiero abusar de su confianza. Gracias. Así que, de entrada, diremos que es por 3 días. Una semana como máximo. Solo que aquí, ella viene a quedarse en el departamento del chico y los problemas empiezan desde ahí. Para empezar, Katie, quien obviamente se convertiría en Penny en el programa final, es simplemente mala. De hecho, en las pruebas con la audiencia, el creador Chuck Lorre diría después que el mayor comentario fue que los miembros de la audiencia deseaban, y cito, que la mujer mala se mantuviera alejada de los chicos dulces. Esta versión de Penny no se preocupa por los chicos. Es manipuladora, enojona y francamente no es agradable de ver. No ayuda que Amanda Walsh, la actriz que interpreta a Katie, que es bastante buena, no tenga absolutamente nada de química con Jim Parsons y Johnny Galecki. ¿Me estás invitando a cenar? Sí. ¿Por qué? Y eso es un problema cuando tu personaje, en este episodio piloto, pasa mucho tiempo burlándose de los chicos por su falta de experiencia con las mujeres. De hecho, la presencia de Penny aquí se siente más como una prueba de cámara que como un episodio piloto. No funciona. Hay una lección aquí sobre el casting. Se habla mucho de la química en el cine y la televisión, y probablemente te cueste identificar cuándo funciona, y eso es porque está funcionando. Hay química, pero cuando eliges actores que no se complementan bien, especialmente en las comedias, el ritmo se vuelve un problema, los chistes no funcionan, las emociones no se transmiten. La forma más fácil de notar esto es viendo películas como Alvin y las ardillas, Hop o incluso Transformers. Observa lo desconectados que parecen los actores de sus contrapartes generadas por computadora o cuánto tienen que sobreactuar para compensar el hecho de que normalmente solo hay pelotas de goma frente a ellos en el set. Y no están interactuando con nada, así que muchas cosas resultan planas o increíblemente sobreactuadas. Pero en su mayoría, planas. Si tienes la misma sensación con los personajes de una comedia de situación, así es como sabes que hay un problema de química en el elenco. Cuando parece que podrían estar interactuando con pelotas de goma, cuando parece que no hay un ser humano frente a ellos. Y eso está presente aquí. Penny no es encantadora ni graciosa. Casi parece una villana, pero no es el único personaje que se siente extraño. Estábamos disfrazados, por supuesto. Él estaba interpretando también a un vulcano atrapado en la fiebre de apareamiento de la granja de vainas, que no pude decir que no. Donde las cosas realmente cambian para este piloto, no es solo en lo dramáticamente que tuvieron que cambiar a Sheldon Cooper después de eso. Esta es una representación perfecta de malinterpretar a un personaje. En el piloto original, Sheldon era un revoltijo de ideas, algunas de las cuales eran diametralmente opuestas entre sí. Inconsistencia en el personaje. Aquí, Sheldon en realidad es medio salido. Por ejemplo, en el centro de donación, él dice que una revista con un gran trasero le ayudó a completar su proceso. Y luego, discute sobre lo completamente normal que es eso. Otro personaje, del que hablaremos en un momento, menciona en el episodio que su encuentro nocturno con Sheldon hace un tiempo estuvo lleno de juegos de roles. Y cuando ve a Katie vulnerable en la calle, no le importa en lo absoluto, igual que la versión final de Sheldon. Pero en lugar de continuar con esa indiferencia,
¿este Sheldon parece mostrar cierto interés físico en ella? Sí, así es. La versión original de Big Bang tiene a un Sheldon Cooper que estaba reprimido, pero mucho más avanzado en un aspecto específico, al grado de que Sheldon y Leonard podrían haber estado compitiendo por la atención romántica de Penny y de otro personaje del que hablaremos en un momento al mismo tiempo. ¿Por qué no funciona esto? Bueno, cuando enfrentas a dos personajes principales entre sí por el afecto de un tercer personaje principal, no solo el conflicto es demasiado obvio, sino que una vez que se resuelve, divides a la audiencia con esa decisión. ¿Equipo X o equipo X? Más importante aún, aquí Sheldon no está bien escrito. Intentan combinar la confusión social con ese tipo de intención física que solo se usa para la comedia, y así obtienes algo que se siente, bueno, como si solo hubiera dos versiones de Leonard, buen policía, mal policía. Y escrito como está aquí, cuando abiertamente e inmediatamente le das a Sheldon deseo físico, se comporta como un marginado sexualmente frustrado en lugar de un tipo que simplemente tiene problemas para comunicarse y conectar con otras personas. Pero vamos a ese personaje que sigo mencionando. Pongamos las cartas sobre la mesa, ¿de acuerdo? En este momento, Leonard y yo estamos haciendo una investigación juntos. Es algo casual, profesional. En un par de meses habrá una transición. Oye, ¿qué tal si tomamos una taza de café? Aquí no hay Howard ni Rush. La versión original de Big Bang no tenía a Howard ni a Rush. Fueron creados en respuesta a Hilda, esta mujer que está aquí. Puede que notes una similitud con alguien más una vez más, pero ya llegaremos a eso. Hilda fue la respuesta del piloto a Katie, o la Penny original. Ella era su opuesto exacto, un personaje del tipo no toma prisioneros, con un estilo la más linda para los niños, que estaba destinada a ser un interés romántico competidor para los Leonard y Sheldon del programa. Así que, en lugar de un grupo de 5 amigos pasando el rato en un departamento, como sería el programa final, que por cierto es un tropo probado y verdadero de las comedias de situación, lo que tenías eran dos veinteañeros reprimidos y nerds compitiendo por la atención de dos mujeres más dominantes. Hilda era una presencia incómoda en el episodio piloto. Ella confundía una trama simple, pero también es seca, poco interesante y una carga para el episodio. Tanto ella como Penny no son personajes bien escritos. Este estilo de comedia de dos chicos y dos chicas solo podía terminar de una manera, pero al eliminar a Hilda, mantener y rehacer a Penny y agregar a dos chicos más, resolvieron ese problema. Entonces, ¿quién es Hilda de todos modos? Estoy aquí porque mi madre y yo hemos acordado que saldré en una cita al menos una vez al año. Interesante. Mi madre y yo tenemos el mismo acuerdo respecto a ir a la iglesia. Hablemos sobre qué de este piloto realmente terminó apareciendo en el programa, o al menos en el piloto final. La historia de Penny, de estar abandonada y sola, obviamente, serviría para la misma trama que el piloto final. Así que, con los chicos comenzando su día con la donación, Hilda, 3 temporadas después en el programa, se convertiría en el modelo para Amy Farrah Fowler. Básicamente son el mismo personaje, hasta en su vestuario y peinado. Ah, y el tema musical original... Sí, cegados por la ciencia. Así que supongo que eso cambiaría, pero bueno, sigue siendo una canción muy pro ciencia. Mira, The Big Bang Theory es obviamente un programa y un tema polarizante en internet, pero independientemente de su calidad, es difícil no apreciar lo que Chuck Lorre y su equipo lograron aquí. Se arriesgaron. Hicieron su propio piloto para un programa fuera del sistema de estudios, usando su propio dinero. Y fue malo, fracasó, pero en lugar de ser tercos y decir, simplemente no entienden la genialidad de lo que hago o no estamos hablando con las personas correctas. Si las encontramos, ellas entenderán nuestro programa. Se tragaron su orgullo, aceptaron las críticas, volvieron a empezar desde cero y convirtieron uno de los peores pilotos fallidos de la televisión en una de las comedias más exitosas en la historia de la TV. Ya sea que The Big Bang Theory sea para ti o no, es uno de los mejores ejemplos de corrección de rumbo en la industria. Así que si crees que lo tuyo apesta, si te dicen que podría haber un problema en tu trabajo, tu escritura, tu arte, échale otro vistazo. La retroalimentación podría estar equivocada, podría estar fuera de lugar, pero tú, como artista, siempre serás la última persona en saberlo con certeza. Pero siempre es mejor ser la última persona en encontrar el problema que no encontrarlo nunca. Bien, déjame ver si entendí. Leonard, Howard y perdón, ¿cómo dijiste que te llamabas? Raj Kuttarpolly, el Ringo del elenco de personajes de The Big Bang Theory. Pero el hecho de que el personaje sea el que sobra, ciertamente no es culpa del actor Kunal Nayyar, quien hizo lo mejor que pudo con el material deficiente que le daban semana tras semana. El problema con Raj va más allá de la simple falta de interés de los guionistas en el personaje. A veces,
Parece que casi les molesta tener que incluirlo en el programa. No. Sí. No. Sí. No. Sí. Tengo 3 hermanos y 2 hermanas, Shannon, y puedo hacer esto todo el día. Estrenada por primera vez en 2007, la teoría del Big Bang fue un gran éxito de audiencia, y aunque ciertamente tuvo muchos críticos, es imposible negar su impacto durante la mayor parte de su emisión. La serie se estrenó exactamente en el momento correcto del zeitgeist cultural, justo cuando la invasión geek de Hollywood estaba a punto de comenzar. Con Iron Man marcando el inicio del MCU y El Caballero de la Noche de Christopher Nolan a solo un año de distancia, estaba a punto de ocurrir un verdadero cambio en la concepción popular de lo que significaba ser un geek. La popularidad aparentemente imparable de la serie se convirtió en la ilustración perfecta de cómo la cultura geek se había vuelto parte de la cultura popular. La serie incluso llegó al punto de contratar consultores científicos para asegurarse de que la jerga científica y las fórmulas matemáticas en la decoración del set fueran precisas. Sin embargo, a pesar de esta aparente fidelidad hacia el tipo de personas que la serie retrata, puede ser difícil saber si la serie alcanzó una audiencia tan masiva en parte porque parecía querer que su comedia funcionara de las dos maneras. ¿La comedia de la teoría del Big Bang se ríe con los personajes o el humor consiste en burlarse de ellos? Oye, Sheldon, ¿qué te parece si salimos y lanzamos el viejo balón de fútbol americano? Esta es una casa judía. No tengo balón de piel de cerdo. Esta apatía hacia Raj, en particular, aparece una y otra vez, y no solo se vuelve perjudicial para la forma en que nos sentimos acerca de él, con sus gestos caricaturescos volviéndose tan poco realistas, incluso para una comedia, que rompe por completo la conexión que el público tenía con él. A pesar del enorme éxito del programa, casi nunca llegó a transmitirse en primer lugar. El programa tuvo inicialmente 2 episodios piloto, el primero de los cuales solo presentaba a Sheldon y Leonard como los personajes principales. ¿Cómo exactamente te distraes haciendo una donación de esperma? ¿Hay algo más interesante en tus pantalones? La mala recepción del público de prueba al primer piloto llevó a una renovación general de la serie. La única parte del programa que permaneció igual fueron los personajes de Sheldon y Leonard, quienes recibieron los mayores elogios del público de prueba inicial. La versión regrabada del piloto cambió a la actriz del papel de Penn y agregó a los otros protagonistas masculinos, Howard y Raj. Bill Prady, el co-creador del programa, comentó: "La idea era, si les gustan estos 2 primeros chicos, démosles 2 más". Esta cita habla del hecho de que Raj y, en menor medida, Howard, fueron añadidos después en la creación de la serie. Raj a menudo se siente como una redundancia en comparación con los otros personajes, y una vez que sabes que su creación surgió simplemente para darle a la audiencia más de lo que parecía querer, entiendes por qué nunca se le dio el reconocimiento que merecía al personaje. En teoría, Raj debería ocupar un lugar importante dentro del ecosistema de la comedia, como ese personaje secundario que roba escenas. Déjame preguntarte algo. ¿Un tipo pasivo entraría aquí para mirarte a los ojos y decirte: oye, Ducus Flor, ¿qué onda? Personajes como Cosmo Kramer, Ned Flanders o el propio Fonz quizás no tengan tanto tiempo en pantalla como los personajes principales, pero su energía cómica aporta algo que mantiene a la audiencia riendo. Me gusta mucho tu manera de decir disparates. Aunque estos personajes a menudo no pueden llevar un programa completamente por sí solos, son vitales para expandir el mundo dentro de una comedia de situación y también para inyectar nuevas dosis de humor en cada escena. En cambio, Raj sirve de saco de boxeo humano. A menudo lo retratan como el blanco de las bromas en lugar de ser la fuente de un humor genuino. Su principal chiste recurrente durante las primeras 6 temporadas del programa era que de repente no podía hablar cuando había una mujer cerca, a menos que estuviera ebrio. Un día soy soltero y al siguiente estoy casado y manejo una minivan a partidos de cricket de PB en los suburbios de Nueva Delhi. ¿Me estás hablando a mí? ¿Hay otro Benny aquí? Esto llevaría a situaciones cómicas donde Raj queda completamente fuera de los planes debido a su incapacidad para hablar. Bromas que se sienten innecesariamente malintencionadas en una serie que realmente no tiene ese tipo de tono. Esto sin mencionar las bromas frecuentes a costa de Raj sobre su identidad cultural, sugiriendo que Sheldon tiene más conocimiento sobre el idioma hindú que él. Si realmente quieres ponerte a prueba, podrías aprender a hablar hindi. ¿Podrías decir eso en inglés? En realidad nunca aprendí hindi. Todos estos chistes sirven a personajes como Sheldon, pero constantemente se siente como si estuvieran menospreciando a un personaje que realmente no merece ese trato. La incapacidad de Raj para hablar con mujeres finalmente empezó a cambiar al final de la 6ª temporada de la serie.
El productor Steve Malero comentó sobre el cambio diciendo: "No es la mejor situación tener a un personaje que solo puede hablar con mujeres cuando tiene una bebida en la mano. Lo que solo resalta aún más lo poco importante que los escritores debieron considerar a Raj si les tomó más de 135 episodios darse cuenta de su error. El momento en que Raj se cura se siente un tanto insatisfactorio. Después de que su novia, Lucy, lo deja en el final de la 6ª temporada, Raj, de la nada, de repente puede volver a hablar con mujeres. Es solo el alcohol hablando. No, no es eso. No he tomado nada desde anoche. Realmente no hay una lección aprendida ni un momento de crecimiento. Simplemente parecía superarlo. Una vez que los guionistas liberaron a Raj de su mutismo selectivo, el personaje pudo involucrarse activamente en el mismo tipo de travesuras románticas que el resto de los personajes del programa. Raj tiene algunas relaciones distintas que finalmente le dan al menos algo parecido a una trama dentro de la serie. Desafortunadamente, el personaje se siente como si estuviera tratando de ponerse al día con las relaciones ya establecidas de la serie en este punto. Cualquier perspectiva romántica a largo plazo para Raj normalmente termina en fracaso. Quizás la versión más insultante de esto ocurre en la última temporada, donde Raj inicia una relación con Anu, una mujer ambiciosa que en realidad le propone matrimonio a Raj. Ella parece ser la pareja lógica para él en la serie. Se retan mutuamente de maneras que hacen que ambos personajes sean más interesantes, y esto finalmente ayuda a Raj a crecer después de haber estado estancado durante la mayor parte de la serie. Sin embargo, esto finalmente se deshace en el episodio 22 de la temporada 12, donde Anu consigue el trabajo de sus sueños en Londres y Raj inicialmente acepta mudarse. Me ofrecieron un puesto de gerencia. Eso es increíble. Ese es tu sueño. Es aquí en Londres. Oh. Luego, Howard lo convence de quedarse y rompe el compromiso por completo. Raj, una vez más, queda reducido a ser un simple añadido al grupo de amigos en lugar de ser un personaje con autonomía propia. Su romance termina de manera insípida y con una explicación a medias de que sus amigos importan más que su relación con Anu. Esta necesidad de mantener a Raj en Estados Unidos, en lugar de permitirle ser su propia persona, se siente como una evolución aún peor de los constantes insultos que el personaje recibía en las primeras temporadas de la serie. El showrunner, Steve Holland, explicó la decisión diciendo: "Anu empezó a sentirse como la persona con la que no querías ver a Raj terminar. Quieres que Raj tenga ese tipo de romance de cuento de hadas con el que ha soñado todos estos años". Lo cual es una perspectiva perfectamente válida, pero los escritores no hicieron ningún esfuerzo por crear tensión en la relación entre Anu y Raj para que la decisión de Raj de quedarse se sintiera satisfactoria. Y ciertamente no hubo ningún intento de darle a Raj ese final de cuento de hadas, ya que la ruptura ocurrió en los episodios finales de la última temporada del programa. Aunque ciertamente hubo mejoras al darle a Raj la capacidad de hablar con mujeres, Raj es el único personaje principal que no obtiene una conclusión romántica satisfactoria. Las comedias de situación como The Big Bang Theory a menudo se ven reforzadas por actuaciones icónicas de estos personajes secundarios, al grado de que son los personajes secundarios quienes a menudo se recuerdan incluso más que los principales. Tal como está, toda la serie queda con un enorme vacío dejado por Raj, donde la audiencia se queda preguntándose por qué se involucraron en el viaje del personaje en primer lugar. Si los guionistas no parecen estar interesados en el personaje, ¿por qué debería estarlo la audiencia? ¿Qué estás estudiando? Microbiología. Oh, qué bien. Entonces podrías estudiarme. No entiendo. Esa fue la primera vez que Howard Wolowitz conoció a Bernadette Rostenkowski. Y si eres fan de la teoría del Big Bang, entonces ya sabes que, a pesar de este comienzo poco prometedor, su relación iba a durar. Se mudarían juntos, se casarían, tendrían hijos, todo el paquete. Pero no siempre se suponía que fuera así. De hecho, el personaje de Bernadette, interpretado por Melissa Rauch, nunca estuvo pensado para ser más que una invitada de un solo episodio. Por supuesto, eso fue antes de que se dieran cuenta de que ella iba a resolver el mayor problema de la teoría del Big Bang. No podía andar en bicicleta porque mi mamá tenía miedo de que pasara por un bache y perdiera mi virginidad. Oh, wow. No lo hiciste, ¿verdad? No en una bicicleta. La teoría del Big Bang debutó el 24 de septiembre de 2007. Oh, hola. 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 Pero si viste nuestro video sobre la versión muy extraña de la teoría del Big Bang que nunca viste, entonces ya sabes que el piloto original de la exitosa serie era extremadamente diferente al programa que estamos acostumbrados a ver. Al ver el potencial pero no estar completamente satisfechos con la versión que tenían, CBS ordenó que la serie fuera modificada, lo que principalmente implicó reemplazar a la protagonista femenina original, Katie,
por la ahora conocida Penny. Pero al notar que el elemento mejor recibido del piloto original era la dinámica entre Sheldon y Leonard, los co-creadores Chuck Lorre y Bill Prady decidieron agregar a 2 amigos más a su círculo de nerds, Raj y Howard. Al igual que Sheldon y Leonard, Raj y Howard eran científicos cerebritos. Interpretado por Simon Helberg, Howard es un ingeniero aeroespacial y graduado del MIT que se entrena para ser astronauta y de hecho va al espacio. Pero a diferencia de los otros 3, Howard es, por decirlo amablemente, increíblemente agresivo con las mujeres. Para decirlo menos amablemente, es un pervertido sexista y de mala reputación, y un acosador sexual en serie que nunca aparecería en televisión en un mundo posterior al movimiento Me Too. Más precisamente usamos tu esponja vegetal. La exfolié muchísimo. Algunas de las acciones más inquietantes de Howard incluyen cosas como acosar al elenco de America's Top Model usando tecnología militar hackeada, permitir que una amiga suya fuera golpeada porque tenía morbo de ver una pelea de chicas, y esconder una cámara web dentro de un oso de peluche que le regaló a Penny para poder espiarla. Y eso es solo la punta del iceberg de la vergüenza ajena. Por supuesto, los otros 3 chicos del programa también se portaron mal en ocasiones, pero Howard fue, por mucho, el peor reincidente. Al igual que Barney Stinson de Cómo conocí a tu madre, él era el típico personaje de tipo salido e impenitente, un estereotipo que ha sido bastante común en las comedias de situación, al menos desde Sam Malone en Cheers. Lo único en lo que puedo pensar es en llegar a casa y meterme a la cama. ¿Necesitas a alguien que amortigüe tu caída? Pero con los tiempos cambiando, Howard atrajo críticas desde el principio, incluyendo llamados ocasionales para que lo sacaran del programa, e incluso Helberg no defendió al personaje ante la reacción negativa que generó. Más tarde explicó que la gente estaba muy molesta con algunas de las cosas que Howard hacía o decía, y yo pensaba, sí, estoy de acuerdo. Pero aunque no era realmente evidente tan temprano en su emisión, The Big Bang Theory iba a ser el tipo de serie que permitía que los personajes evolucionaran. Y la evolución de Howard comenzaría con la llegada de Bernadette en la 3ª temporada, episodio 5, de Creepy Candy Coating Corollary. Bernadette trabajaba con Penny como mesera en The Cheesecake Factory, mientras pagaba sus estudios de posgrado para convertirse en microbióloga. Penny le consigue una cita con Howard a petición de Leonard, y desde el principio la cita va mal. ¿Te gusta la magia? La verdad, no mucho. Howard pasa la mayor parte del tiempo buscando algún interés en común entre los dos, mientras que Bernadette descarta casualmente todo lo que se le ocurre, desde juegos de rol hasta cachorros. Pero más tarde esa noche, los dos terminan conectando al darse cuenta, para su sorpresa, de que ambos tienen madres ridículamente dominantes. Y para cuando termina, la cita es un verdadero éxito. Es una cita. ¿Soy una casamentera o qué? Bernadette reaparece 4 episodios después, y nos enteramos de que para ese momento ya están en su 3ª cita. Pero la verdad es que Bernadette nunca iba a reaparecer. De hecho, el episodio estaba tan despreocupado por si la audiencia recordaba a su personaje que su nombre ni siquiera se menciona en voz alta, solo aparece en los créditos finales. Rauch confirmaría más tarde. Solo se suponía que estaría ahí una semana, y dijeron que iba a hacer un par de episodios más. Es fácil adivinar por qué. Desde sus primeros momentos juntos en pantalla, es obvio que Rauch y Helberg tienen una verdadera química cómica como actores. Y desde la perspectiva del personaje, Bernadette demuestra de inmediato ser el contrapunto perfecto para las peores cualidades de Howard. Su habilidad natural para mantenerlo constantemente desconcertado cambia de inmediato su imagen, de baboso agresivo a neurótico inofensivo. Chicas, muchachas, estadounidenses hebreos. Solo come tu cena. No lo tomes demasiado en serio. Mucho de lo que dice es en broma. Nunca dudamos que ella tiene la ventaja y no nos preocupamos por ella, aunque sabemos que él básicamente es un baboso. Al mismo tiempo, hay una dulzura en todo esto. La negativa de Bernadette a complacer a Howard fingiendo interés en cualquiera de las cosas que él menciona hace que se sienta realmente significativo cuando finalmente conectan por algo real, y es difícil no sentirse cautivado por su extraño vínculo. Howard, una chica no sale con un hombre como tú, con tu apariencia, tu charla elegante y tus manos apretadas de coqueto, si no espera que eventualmente él tome la iniciativa. Ahora, dado el estatus controversial de Howard entre los espectadores, sería fácil creer que los productores estaban tratando deliberadamente de encaminarlo por un rumbo distinto al introducir este nuevo interés amoroso. Pero Prady insiste en que Lorre evitaba planear con anticipación siempre que era posible, y casi nunca escribía el programa pensando en arcos a largo plazo. De hecho, Prady explica que la incorporación tanto de Bernadette como de Amy Farrah Fowler, interpretada por Maya Bialik, fue simplemente un resultado natural de la narrativa diaria, diciendo: los personajes se agregaron solos por virtud de lo que los otros personajes pensaban de ellos, así que nunca hubo un plan maestro,
Nunca hubo un diseño, pero, intencional o no, los productores aparentemente reconocieron la oportunidad que habían creado para sí mismos bastante rápido e inmediatamente apostaron todo a usar a Bernadette para rehabilitar a su personaje más problemático. En apenas su segunda aparición, ella le pide a Howard un compromiso antes de que duerman juntos. Necesito saber si buscas una relación o solo una aventura de una noche. Bien, solo para que quede claro, solo hay una respuesta correcta. Para cuando termina el episodio, él ya está en una relación estable con una mujer fuerte e inteligente que sabe cómo manejarlo. Rausch, quien rápidamente desarrollaría la ahora icónica voz aguda de su personaje basada en la voz de su propia madre, aparecería en 5 episodios más de la tercera temporada. Durante ese tiempo, el hecho de que Bernadette fuera compañera de trabajo de Penny en el restaurante le daría la oportunidad de compartir pantalla con el resto del elenco principal de la serie. Su química cómica era igual de buena con todos ellos que con Helberg, y sería promovida a miembro regular del elenco en la 4ª temporada. Inteligente, mandona y divertida, Bernadette resultaría ser un personaje sorprendentemente complejo. Su exterior típicamente cariñoso y amable, combinado con su baja estatura y voz graciosa, ocultaba el hecho de que en el fondo era una líder y competidora ferozmente determinada que no aceptaba tonterías de nadie. Voy a enrollar este periódico. Es una foto falsa. Tiene cera en los oídos. El hombre dijo que es una foto común y corriente. También era capaz de soltar una respuesta devastadora cuando la situación lo requería. ¡Eres un tonto! ¿Qué le dijiste a Howard? ¿Le dijiste que había algo entre nosotros? Porque él piensa que sí. Está completamente alterado. Y eso la convirtió en una de las integrantes que más constantemente hacía reír del programa. A pesar de ser la integrante del elenco que estuvo en el centro de la menor cantidad de historias, es casi imposible imaginar cómo habría sido la serie sin ella. Llegó a convertirse en una amiga para Penny, Leonard y Amy, un interés amoroso secreto para Raj y, en cierta forma, una figura parental ocasional para Sheldon. Y aunque es cierto que a veces podía ser algo abusiva con sus amigos y solía ser un poco dura con ellos, también era una guardiana ferozmente protectora del grupo, siempre dispuesta a defenderlos de los extraños o unos de otros. Será mejor que encuentres a la madre de mi esposo, porque de una forma u otra vamos a salir de este aeropuerto con una mujer muerta. Por supuesto, su papel principal siempre giraría en torno a su relación con Howard. Su participación en su vida lo obliga a dejar atrás sus días de seductor en potencia. Y durante el resto de la serie, la mayoría de las historias de Howard tratan sobre su romance muy tradicional, su sorprendentemente sana relación matrimonial y su amor por sus hijos. Es un cambio bastante drástico. Dicho esto, Howard no cambia de la noche a la mañana. Algunos de sus momentos más inquietantes ocurren después de la introducción de su futura esposa. Por ejemplo, hubo una vez en la que le fue infiel a Bernadette en línea después de tener cibersexo con otra mujer dentro de World of Warcraft, mientras Bernadette estaba en la habitación de al lado. Y aunque eventualmente superan todo el asunto, muchos fanáticos nunca le perdonaron a Howard la traición. Pero, tropiezos aparte, desde la llegada de Bernadette, Howard iba encaminado a convertirse en un mejor hombre. Helberg, para que conste, estaba agradecido por el cambio, recordando después que definitivamente era más divertido interpretarlo mientras su corazón se hacía más grande y dejaba atrás su lado baboso. Y eso es fácil de creer porque, desde la perspectiva de la audiencia, también era mucho más divertido ver a Howard después de eso. La incorporación de Bernadette solucionó el problema de Howard y le dio al programa uno de sus personajes más memorables de un solo golpe. Eso sí es verdadera genialidad. Mi madre siempre me decía que uno debe usar ropa interior limpia en caso de que tenga un accidente. Uno ya tuvo un accidente. Eso no significa que uno no vaya a tener otro, especialmente si yo estoy manejando. La deficiencia del pato adhesivo no fue un estreno ni un final. No presentó a ningún personaje nuevo importante y no tuvo estrellas invitadas especiales. Fue solo un episodio común y corriente en el que Sheldon ayuda a Penny a llegar al hospital después de que ella se resbala en la bañera, mientras Leonard, Howard y Raj se drogan en el desierto. Pero a pesar de que incluso los guionistas y productores probablemente no se dieron cuenta en ese momento, la deficiencia del pato adhesivo fue el episodio perfecto de la teoría del Big Bang. Sí, eso estuvo buenísimo. Sabroso y sustancioso al mismo tiempo. Estrenada en CBS el 24 de septiembre de 2007, The Big Bang Theory fue una comedia de conjunto que se centraba principalmente en los físicos de Caltech y compañeros de cuarto Leonard Hofstadter y Sheldon Cooper. Sus vidas comienzan a cambiar poco a poco después de que Leonard se enamora de Penny, una aspirante a actriz que se muda al departamento al otro lado del pasillo. Junto con la amistad entre Sheldon, Leonard y sus compañeros de trabajo Howard y Raj, el romance entre Leonard y Penny fue uno de los hilos centrales de toda la serie. Pero hoy en día, si le preguntas a la mayoría de los fans cuál fue la relación más fuerte e interesante en la serie, probablemente te dirán que fue la improbable amistad entre Sheldon y Penny.
Decimos improbable porque los dos personajes son tan diferentes entre sí como podrían serlo. Me preguntaba si tal vez podrías enseñarme un poco de física. ¿Un poco de física? Sheldon es el más nerd de los nerds en un programa que presenta a 4 científicos de clase mundial. Es extremadamente inepto socialmente y solo le importan la ciencia y la ciencia ficción. 2 cosas en las que Penny no tiene ningún interés, y Penny, por otro lado, es una fiestera. Ella es el personaje más hábil socialmente en el programa, y sus intereses incluyen cosas como su ropa, su vida amorosa y su carrera como actriz, de las cuales Sheldon no parece tener el más mínimo entendimiento. Naturalmente, esas diferencias ponen a los personajes en desacuerdo, y desde el principio les encanta burlarse uno del otro. Oh, pensé que olía a pizza. Eso es impresionante. Si el pepperoni fuera una sustancia explosiva, podrías reemplazar a los pastores alemanes en los aeropuertos de nuestro país. A pesar de eso, también comienza a surgir una amistad entre los dos, produciendo algunos de los momentos más memorables de las 2 primeras temporadas del programa. Esos momentos incluyen, por ejemplo, la icónica escena en el episodio de la primera temporada, La anomalía de la mezcla para hotcakes, en la que un enfermo Sheldon convenció a una renuente Penny de cantarle Gatito Suave, mientras le ponía ungüento mentolado en el pecho. Pero realmente, no sería hasta el 8º episodio de la tercera temporada, La deficiencia del pato adhesivo, cuando el verdadero potencial de la extraña pareja formada por Sheldon y Penny quedaría completamente claro. El episodio comienza con Leonard, Howard y Rag acampando en el desierto para poder observar una lluvia de meteoros. Sheldon no está con ellos, pero probablemente debido a su personalidad terca y obstinada, no parecen estar muy molestos por ello. Lástima que Sheldon no pudo venir con nosotros. Sí, simplemente no es lo mismo sin él. Mientras tanto, de regreso en casa, Sheldon escucha a Penny pidiendo ayuda desde su departamento. Él corre hacia allá solo para descubrir que ella se resbaló en la ducha y se dislocó el hombro. Ella necesita su ayuda para levantarse, vestirse e ir al hospital. Y desde el principio, está claro que Sheldon es el peor hombre para ese trabajo. A pesar de que ella literalmente grita pidiendo ayuda, él se detiene en cada puerta en el camino, la puerta del departamento, la puerta de su habitación y la puerta del baño, para tocar y esperar permiso para entrar. Y mientras ella está tirada en el piso de la tina, claramente con dolor, él se queda parado en la puerta, sin saber qué hacer, explicando por qué las tinas son resbalosas y cómo él tiene calcomanías adhesivas de patitos en el piso de su propia tina para evitar ese tipo de accidentes. Son extravagantes porque los patos ni necesitan ni pueden usar paraguas. Esos patos son obviamente la fuente del título del episodio, y el hecho de que Penny no tenga algo así definitivamente podría considerarse una deficiencia. Pero como el episodio pronto dejará en claro, la verdadera deficiencia de patos adhesivos es lo mismo que hizo que Leonard, Howard y Rag estuvieran contentos de estar lejos de Sheldon por un tiempo. Es decir, su incapacidad para desenvolverse en el mundo como la mayoría de las personas. Y desde el momento en que llega al baño de Penny, la total incapacidad de Sheldon para leer las señales sociales queda claramente expuesta. Cuando Penny gime de dolor, él, sin darse cuenta, parlotea sobre sus patitos de baño, y cuando ella necesita ayuda para sacar ropa de su cómoda, él comenta sobre la falta de organización en su cajón de ropa interior. No veo ningún sistema de organización aquí en absoluto. ¿Qué calzones usas los lunes? En el coche, Sheldon la hace esperar con frustración mientras ajusta meticulosamente un espejo, solo para tener que empezar de nuevo después de mover su asiento hacia adelante. Y durante el camino, él ignora sus súplicas de ir más rápido mientras le da una conferencia grosera sobre los peligros de ignorar la luz del motor, el trabajo de Spock en la Enterprise y cómo el carácter chino que tiene tatuado en la espalda no significa lo que ella cree. Finalmente, en el hospital, Sheldon intenta ayudar a Penny a llenar sus formularios de admisión, pero solo logra agotarla. Ella le ruega que deje de ser tan obtuso por un momento y al menos intente consolarla, pero Sheldon no tiene idea de cómo hacerlo. Lo mejor que puede hacer es decirle de manera extraña: todo va a estar bien, Sheldon está aquí, mientras intenta torpemente y sin éxito encontrar una manera de hacer contacto físico con ella de forma reconfortante. Gracias, eso está mucho mejor. Al final, los dos terminan de regreso en casa, donde Penny, bajo los efectos de los analgésicos, le pide a Sheldon que la arrope en la cama. Aunque esté drogada, le da una última oportunidad de cumplir al pedirle que le cante Gatito Suave. Al principio él se muestra reacio, pero finalmente le da lo que quiere. Cuando termina la canción, ella le sonríe radiante, habiendo recibido al menos una pizca de calidez humana sincera. Es un momento increíble, porque la anomalía de la mezcla para hotcakes estableció que la mamá de Sheldon solía cantarle Gatito Suave cuando él estaba enfermo. Penny, un personaje con alta inteligencia emocional, con el tiempo se da cuenta de que es la única forma de consolar a otra persona que Sheldon realmente entiende,
y su alegría al poder enseñarle cómo cuidarla de la misma manera en que ella lo cuidó cuando él estaba enfermo es evidente. Es una lección que solo ella pudo haberle enseñado, y demuestra que las mismas cualidades que hacen que Sheldon y Penny sean opuestos, también los hacen amigos ideales. Gatito suave, gatito cálido, pequeña bola de pelusa. Tengo toda la noche, Sheldon. La deficiencia del pato adhesivo contiene algunos de los mejores guiones y chistes más graciosos de la serie, e incluso Leonard, Howard y Rag se benefician de la historia, que les permite salir brevemente de la enorme sombra de Sheldon y simplemente ser tontos como trío. También es el episodio donde Parsons y Cuoco demostraron que tenían una de las mejores dinámicas cómicas de la serie. De hecho, no sería una exageración decir que casi cualquier episodio donde pasan mucho tiempo juntos en pantalla, casi seguro será hilarante. La séptima temporada, en el episodio El vórtice de la búsqueda del tesoro, donde trabajan juntos para ganar una búsqueda del tesoro, es un claro ejemplo. ¿Qué estás haciendo? Tienes que empezar por las orillas. No hay una forma correcta. Sheldon ya encontró algunas piezas que encajan. Bueno, sepáralas y empieza por las orillas. Pero lo que realmente hace que la deficiencia del pato adhesivo sea perfecta es lo que logra para los personajes de Sheldon y Penny y su relación, el avance. Ella lo ayuda a lograr su primer crecimiento significativo en la serie hasta ese momento, y confirma que su comportamiento molesto no es malicioso, sino que realmente proviene de una incapacidad genuina para entender cómo comportarse. Al mismo tiempo, el simple hecho de que ella siguiera buscando su lado humano y se negara a descartarlo como un idiota, demuestra que no es tan indiferente a él como suele parecer. Eso se parece a esa película de Wall-E al final. Estás llena de amor y puedes salvar una planta y sacar a la gente gorda de las sillas flotantes. Eso puede ser la razón por la que, más adelante en la serie, Penny se convierte en una especie de hermana mayor para Sheldon. En episodios futuros, ella lo protege ferozmente de quienes no lo entienden tan bien como él mismo. Y cuando se trata de las dificultades de la vida cotidiana, ella estará ahí para él de manera más constante que cualquiera del resto de su grupo de amigos. Esto rara vez se ejemplifica mejor que en la temporada 9, el experimento de la celebración, donde Penny convence a un abrumado Sheldon de salir del baño en su fiesta de cumpleaños llena de celebridades. Si lo que necesitas es pasar tu cumpleaños en un baño, estoy feliz de hacerlo contigo. Todos van a pensar que soy raro. De manera similar, Sheldon siempre intenta cuidar a Penny cuando parece que lo necesita. Claro, esto sucede con menos frecuencia en la serie, y sus esfuerzos a menudo parecen condescendientes. Pero episodios como el de la temporada 7, La ocupación, Recalibración, donde Sheldon apoya la decisión de Penny de hallar su trabajo fijo y dedicarse por completo a su sueño de actuar, una decisión que Leonard no pudo entender, demuestra que Sheldon realmente se preocupa por ella. Como resultado directo del desarrollo de personajes y relaciones que comienza en la deficiencia del pato adhesivo, Sheldon y Penny eventualmente se convierten en el tipo de amigos cercanos que se cuentan secretos que ni siquiera le cuentan a sus cónyuges. Su vínculo nunca se muestra como algo más que platónico, pero es tan fuerte e íntimo emocionalmente que, en diferentes momentos, sus respectivas parejas románticas tienen dificultades para entenderlo. He decidido seguir tu consejo y he arreglado una cita con Amy Farrah Fowler. Oh, eso es genial, diviértete. Espera, tienes que llevarme. ¿Qué? Es el tipo de relación compleja que no ves en muchas comedias, y ese es justamente el punto. La amistad entre Leonard, Sheldon, Howard y Raj definitivamente era divertida, y el romance entre Leonard y Penny sin duda estuvo muy bien logrado. Pero esas relaciones son bastante estándar para el formato. La amistad entre Sheldon y Penny, en cambio, era algo totalmente único de The Big Bang Theory. Por eso todos la siguen recordando hoy en día, y por eso el episodio que la definió fue absolutamente perfecto. No puedo creer que se haya roto una tubería y haya dejado eso ahí. No hay ninguna tubería rota. ¿Cómo sabes eso? ¿Entonces qué es? Oigan, chicos, ¿alguien está haciendo sopa? La televisión y la comedia podrían ser la mejor combinación de todos los tiempos. Porque ya sea que estés tirado en el sillón después de un largo día, o poniéndote al corriente con el último episodio junto a tus seres queridos, nada supera una buena risa. Pero hoy en día, la comedia televisada suele venir con bastantes complicaciones. Cargada de emociones, abiertamente subversiva y a veces sorprendentemente violenta, esta ola actual de programación moderna se siente francamente seria. Entonces, ¿qué pasó exactamente con las risas enlatadas y las comedias ligeras de antaño? Sí, es gracioso. Es raro porque la situación en realidad no es graciosa. Lo sé, pero las risas me dicen que es gracioso. Tienen buen ritmo, amigo. Seguro que tienen buen ritmo. Durante 75 años y contando, los premios Emmy
han servido para honrar los logros de las estrellas más brillantes de la televisión. Y como testimonio de la importancia del humor en la pantalla chica, la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión creó una categoría específica de comedia en los Emmy dentro de los primeros 4 años de su creación. Con críticas tan duraderas al humor televisivo y el atractivo universal de la comedia, podrías pensar que los votantes de las artes televisivas no podrían equivocarse. Pero de hecho, el premio Primetime Emmy a la mejor serie de comedia se ha convertido en la categoría más polémica en la historia de la Academia. Y aunque es fácil culpar a los votantes de los Emmy, las listas triplicadas de nominados hablan más del lamentable estado de las comedias televisivas en general. Cuando la Academia publicó su lista de nominados para el premio a la mejor comedia de 2024, era imposible no notar algunos cambios importantes. De las 8 comedias televisadas nominadas, un programa desentonó por completo. Porque en un mar de programas de HBO llenos de groserías, rarezas de género y mensajes sociales encendidos, solo quedó una comedia de situación. Abbott Elementary, hagan ruido. La comedia de situación, o sitcom, es un género específico que depende de un lugar fijo y un elenco recurrente de personajes. A diferencia de la naturaleza frenética de las comedias de sketches, las comedias de situación ofrecen al público la oportunidad de identificarse con personajes divertidos y entornos familiares. Y aunque la primera comedia de situación televisada, Pin Right to Progress, de 1946, se produjo al otro lado del Atlántico, las comedias de situación estadounidenses cobraron protagonismo poco después. Abbott Elementary puede que no tenga risas grabadas, pero en el mundo actual de humoristas forzados y gánsteres sombríos que sonríen, el falso documental de ABC es tan clásico como se puede ser. La creadora y protagonista del programa, Quinta Brunson, retrata una escuela con pocos recursos en una gran ciudad, y aunque no faltan los momentos difíciles, en contraste con el drama lleno de ansiedad de The Bear, Abbott Elementary se siente completamente encantadora. ¿Trabajas en el distrito escolar? Sí. ¿Sabes que estas escuelas están escandalosamente mal financiadas? Sí. Estoy trabajando en eso. Solo tomemos la foto. Está bien. Antes de la reciente racha de comedias de situación serias en los Emmy, las comedias ligeras como Abbott Elementary dominaban. Durante la década de 1950, I Love Lucy dominó la categoría con victorias dobles y múltiples nominaciones. Luego, en los años 60, Bob Newhart, Andy Griffith y Dick Van Dyke acapararon la televisión. Para los 70, Mary Tyler Moore y Todos en la Familia habían tomado la delantera, y durante los 80 y 90, y hasta los años 2000, la comedia estadounidense parecía imparable. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Es fácil ver las nominaciones a los Emmy de 2024 como una señal de un cambio drástico, pero en realidad, esta oleada de comedias televisivas oscuras ha sido más bien como un lento goteo de humor negro y relatos conmovedores. Como se mencionó, Todo en Familia fue una fuerza importante en las comedias televisivas de los años 70. De hecho, fue nominada a un Emmy cada año durante sus 9 temporadas. En última instancia, ganando 4 de esos premios, Todo en Familia fue una comedia clásica y sulacrole e hilarante, completa con la entonces obligatoria risas enlatadas. ¿Puedo saber qué vamos a cenar esta noche? Nada. Pero, detrás de los chistes y el famoso elenco de la familia Bunker, había material realmente atrevido, con tramas centradas en temas que iban desde el racismo, la guerra de Vietnam y los diferentes estilos de vida. Todo en Familia hablaba directamente a una audiencia que lidiaba con esos mismos desafíos. Es imposible comparar de manera justa una comedia de hace décadas como Todo en Familia con una comedia moderna como Abbott Elementary. Pero dejando de lado el tema y las normas sociales, se puede ver una conexión de una episodio a la otra en cuanto a lo que el público espera de su comedia televisada. ¿Risas con corazón? Dios mío, ¿qué te acaba de decir? Que si no lo haces bien te van a despedir. Peor. Murmó y no lo escuché. Y cuando vemos en retrospectiva la vigencia de Todo en Familia, esa beta seria tan común hoy en día es muy evidente. Toma por ejemplo el especial de 2 partes de la 8ª temporada, el cumpleaños número 50 de Edith, en el que la familia Bunker enfrenta un crimen verdaderamente devastador. Estos episodios altamente aclamados sirven como recordatorio de que Todo en Familia rompió barreras de maneras cuyas implicaciones todavía seguimos asimilando hoy en día. Y esto lleva a uno a preguntarse si incluso un punto brillante como Abbott Elementary puede llegar tan lejos. Porque, ¿cómo lidias con la naturaleza oscura de la humanidad y aún así sigues siendo bueno, divertido? ¿Oíste a este evasor del servicio militar? Prófugo de la justicia, ya sabes, el FBI. ¿Qué te parecería que el FBI fuera a cenar contigo? Ay, Archie, no tenemos suficiente pavo. También al tratar conceptos maduros en los viejos tiempos de las comedias televisivas, MASH revolucionó la televisión.
Ambientada en la Guerra de Corea y con un elenco de médicos de campaña excéntricos, la comedia de CBS fue un gran éxito tanto con el público como con la academia. En sus 11 años de exitosa transmisión, MASH recibió una asombrosa cantidad de nominaciones y 14 premios. Y para una serie que se basaba en temas sumamente pesados, parecía que el público ansiaba esa intensidad. Pero al observar a los ganadores y nominados de hoy en día, está claro que si algo ha cambiado para mal, es ese sentido clásico de moderación. Cuando tomas una serie como MASH, ambientada en una comunidad devastada por la guerra, temas como la pérdida y la muerte prematura son algo esperado, y MASH maneja esos temas con el cuidado y la gracia de un cirujano. La guerra no es el infierno, la guerra es guerra y el infierno es el infierno, y de los dos, la guerra es mucho peor. Como diciendo, sabemos que viniste aquí por las risas, así que dejaremos lo más crudo fuera de pantalla. Por otro lado, la comedia ganadora del Emmy en 2024, Hacks, decidió manejar sus escenas intensas, bueno, de una manera un poco diferente. Ambientada en el mundo de la comedia stand-up y en la vida privada de las celebridades, a menudo se pasa a un tono más duro. Es fácil reemplazar las duras verdades de la vida con impacto y efectismo, y a medida que los escritores crecen viendo contenido para adultos como MASH, las líneas entre la comedia y la violencia parecen desdibujarse. Pero Hacks ciertamente no es una excepción a la naturaleza sensacionalista de la televisión moderna. Aunque siempre ha habido nominados al Emmy exagerados y ridículos, Lo que hacemos en las sombras se lleva el premio. Con un ambiente de falso documental similar al de Abbott Elementary, Lo que hacemos en las sombras lleva la subversión a niveles extremos. Él es mi amigo, es mi compa, mi soldado podrido, es mi dulce queso, mi chico fiestero. Y aunque las comedias sobrenaturales aclamadas por la crítica han existido desde hace mucho, solo echa un vistazo a la nominada al Emmy de 1968, El fantasma de la señora Muir. La sangre de Lo que hacemos en las sombras fluye firmemente en las venas del horror. Hace solo unas décadas, comedias de falso documental como Abbott y Shadows dominaron completamente los Emmys. Comenzando con una versión estadounidense de The Office, de la BBC NBC, fue pionera en el floreciente género. Tras su serie ganadora del Emmy, la cadena pronto estrenó Parks and Recreation, otra favorita de la crítica. Incluso HBO intentó incursionar en esta nueva generación de comedias de oficina con VIP, ganadora de múltiples premios Emmy. Sue. ¿Llamó el presidente? No. Y aunque las hazañas de su conocida estrella de comedia son adultas y altamente políticas, VIP honró la fórmula de que la comedia va primero, como sus predecesores. Pues vete a la mierda, Sal y la larguirucha. Pero ninguna de estas series, estilo falso documental, se acercó al reinado indiscutible de la competencia ABC, porque cuando Modern Family llegó a la escena, tanto la academia como los espectadores encontraron a su nueva favorita de la crítica. Con 5 victorias consecutivas, Modern Family sigue empatada con Frasier por la mayor cantidad de premios Emmy en la categoría de comedia. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. En medio de la avalancha de premios para las comedias tipo falso documental, empezó a surgir una nueva variante de comedia televisiva. Con la aparición de plataformas como Netflix y Amazon Prime, las comedias claramente dirigidas a adultos se volvieron una fascinación para los suscriptores. Con altos niveles de audiencia y un enfoque en el núcleo emocional, series como Orange is the New Black, Master of None y Transparent empezaron a recibir nominaciones al Emmy casi de inmediato. Pero quizá fue en 2018 cuando la comedia televisiva realmente se aventuró de lleno en aguas desconocidas. Nominados como Blackish, Unbreakable Kimmy Schmidt, Curb Your Enthusiasm e incluso Silicon Valley tenían un parecido notable con las nominaciones al Emmy de antes. Pero el drama de alto vuelo de Glow, las realidades elegantes de Atlanta y la violencia extrema de Barry representaban una realidad completamente nueva. Al final, The Marvelous Mrs. Maisel de Amazon Prime se llevó el premio en 2018, pero incluso esta versión semibiográfica sobre la vida de una comediante ofreció más drama que risas. Y esos elementos dramáticos ciertamente sí tienen precedentes en el mundo de la comedia televisada. Mucho antes de que The Big Bang Theory se convirtiera en la última serie de comedia galardonada con risas grabadas, Los Años Maravillosos encantó a los votantes y espectadores con un enfoque realista y discreto para contar historias de crecimiento. Aunque es muy estilizada e intelectual, Reservation Dogs de 2024 podría ser el análogo más cercano a comedias con carga emocional como Los Años Maravillosos. Es demasiado surrealista y directa como para servir como un verdadero recordatorio del pasado de la comedia dramática. Si bien es cierto que comedias genuinas como Curb Your Enthusiasm todavía buscan los premios Emmy de vez en cuando, el grupo de los comediantes más atrevidos de la televisión ha sido dejado de lado por más de una década. Como la comedia de situación más longeva en la historia estadounidense, It's Always Sunny ha dado más risas y ha conseguido más fanáticos de los que la mayoría de los programas podría soñar. Pero con 0 nominaciones al Emmy, y contando, esto es aún más parte del canon de la historia del programa. Digo, supongo que somos nosotros. Después de todo, ya sabes, somos nosotros.
Que se jodan. ¿Sabes por qué? Porque me caemos bien. Siempre podemos mantener la esperanza de que algún día Siempre Está Soleado reciba lo que merece y que las nominaciones a premios para la recién terminada Curb Your Enthusiasm sean un gesto amable hacia la comedia genuina. Pero estos momentos destacados de bajo drama son programas de legado desarrollados durante la época dorada de las comedias de situación en la televisión abierta, una época que parece haber quedado muy atrás. En este punto, muchos se quedan preguntándose qué se necesita para que se desarrolle una comedia pura para la televisión. Pero quizá el verdadero problema radica en una evolución del gusto. Las comedias de situación estandarizadas todavía existen, pero parece que hemos dejado atrás sus placeres simples. Las risas enlatadas todavía se usan junto con reinicios y renovaciones de comedias clásicas, pero ¿quién realmente piensa en ellas? Tal vez el equipo de guionistas de la comedia moderna no esté buscando la misma audiencia que Frasier o Seinfeld, y para los posibles votantes de los Emmy, quizá exista el deseo de mostrar historias que contengan narrativas de calidad en lugar de chistes incesantes. Con más dramas televisivos de alto perfil que nunca, tal vez simplemente ya no tenemos dónde encajar programas apenas graciosos, pero súper serios. Cualquiera que sea la razón de la disminución de las comedias televisivas aclamadas, hay algo que está muy claro: el público extraña las risas. Y ya sea a través de la mirada retro de una comedia de situación estandarizada o de algún nuevo género híbrido, todos esperamos el regreso de un buen chiste de los de antes. Pero de verdad quería un premio. Me moría por uno. No me molestaría tener uno. No puedo creer que realmente estemos casados. Es oficial. Según la tradición, deberíamos colgar las sábanas afuera para que los aldeanos vean que ya consumamos el matrimonio. Así comenzó la 12ª temporada de la teoría del Big Bang. Para ese momento, el programa ya tenía más de 250 episodios en su haber, pero seguía siendo tan popular que CBS ofreció renovarlo por al menos 2 temporadas más. Oh, genial. Genial. Fue un nivel de éxito más allá de los sueños más locos de la mayoría de los actores y productores de televisión. Pensarías que seguir adelante con la querida serie sería una decisión obvia. Pero si eres fan, entonces ya sabes que eso no fue lo que pasó. En vez de continuar otras 2 temporadas, Big Bang llegó a su fin. Me enorgullece decir que tenemos a las estrellas de la comedia más grande y explosiva de la televisión. El episodio final de su serie se transmitió esta noche después de 12 temporadas. Estrenada en CBS en septiembre de 2007, The Big Bang Theory seguía las vidas de los físicos de Caltech y compañeros de cuarto, Sheldon Cooper y Leonard Hofstadter, interpretados por Jim Parsons y Johnny Galecki, así como su vecina, Penny, interpretada por Kylie Cuoco. Co-creada por Chuck Lorre y Bill Prady, la serie rápidamente se convirtió en un gran éxito y convirtió a su elenco en grandes estrellas, particularmente de Parsons, quien fue galardonado con el Emmy al mejor actor principal en una serie de comedia 4 veces por su interpretación de Sheldon. Y ya había logrado más de lo que la mayoría de ustedes podría esperar, a pesar de que me acuesto a las 9. Por supuesto, la gran mayoría de las comedias de situación pierden popularidad con el tiempo. Pero la teoría del Big Bang se mantuvo tan popular durante tanto tiempo que, incluso una década completa después de su estreno, seguía siendo lo suficientemente exitosa como para generar el exitoso spin-off, Young Sheldon, que después generó otro spin-off, George and Mandy's First Marriage. Y por eso fue tan sorprendente cuando se anunció en agosto de 2018 que la 12ª temporada de la serie sería la última. Esos anuncios no dejaron claro por qué la serie llegaba a su fin, y como mencionamos antes, detrás de cámaras, la cadena no estaba precisamente emocionada de verla terminar. Querían al menos 2 temporadas más, y también el productor Chuck Lorre, así como la mayoría del elenco. Pero en enero de 2019, aproximadamente 5 meses antes de que se transmitiera el final de la serie, Parsons informó a los medios que la decisión de terminar la serie se tomó porque al inicio de la temporada 12, él les dijo a los guionistas y productores que estaba listo para seguir adelante. En ese momento, Parsons dijo que no le parecía que quedara nada sobre la mesa, creativamente hablando. En sus palabras, no es que no pudiéramos seguir, pero se siente como si ya le hubiéramos sacado toda la carne a este hueso. Y dado que la 12ª temporada llevaría el número de episodios de la serie a 279, convirtiéndola en la serie multicámara de mayor duración en la historia de la televisión, no es difícil entender su punto de vista. Parsons también indicó que le preocupaba estar haciéndose demasiado mayor para interpretar convincentemente al personaje, y no estaba seguro de cuánto tiempo más podría usar las camisetas de Sheldon sin parecer demasiado viejo. ¿Qué demonios te pasa? ¡Soy Flash! ¡Acabo de tocar 30,000 veces! Así que, cuando comenzaron las conversaciones sobre una 13ª temporada, Parsons supo que tenía que actuar. En una entrevista dada el día antes de que se emitiera el episodio final, él dijo: "Fue la primera vez en mi vida, haciendo esta serie, que pensé que quizá no querría firmar otro contrato cuando terminara la temporada 12. Sin embargo, en 2020, Parsons habló con el actor de Doctor Who, David Tennant, en su podcast,
y admitió que ya sentía que su tiempo en el programa estaba llegando a su fin cuando firmó su última renovación de contrato por 2 años al final de la 10ª temporada, y había varias razones por las que se sentía así. El programa realmente comenzó con la filmación de su piloto original, no emitido en 2006. Sheldon y Leonard son los únicos personajes familiares que aparecen en esa versión, pero eso significa que para 2019, Parsons en realidad había estado interpretando a Sheldon durante 13 años y ya estaba listo para probar cosas nuevas como actor. Esa ambición se refleja en su currículum durante las últimas temporadas del programa, que incluye apariciones en la obra de Broadway de 2015, Un acto de Dios, así como en el exitoso regreso de 2018 de Los chicos de la banda. También hizo un papel secundario en la película de 2016 Talentos ocultos y tuvo un papel principal en Un niño como Jake de 2018. Según Parsons, empezó a sentirse abrumado. Trabajar en una comedia de situación consume muchísimo tiempo y filmar 24 episodios de La teoría del Big Bang por temporada mientras manejaba sus otros proyectos y compromisos lo había dejado sintiéndose exhausto. ¿Estás diciendo eso porque las cosas son indecibles? También le dejaba poco o nada de tiempo para pasar tiempo con su esposo, el director de arte Todd Spiewak. Tampoco ayudaba a la situación la salud deteriorada del perro de 14 años que Parsons compartía con Spiewak. El actor empezó a resentir el hecho de que tenía que salir corriendo a grabar comerciales cuando preferiría estar con su mascota enferma. Luego, una noche durante una función de Los chicos de la banda, Parsons resbaló y se rompió el pie mientras saludaba al público, y con eso llegó a su punto de quiebre. Según Parsons, sentí que estaba al borde de un precipicio. Estaba tambaleándome y vi algo realmente oscuro abajo. El torbellino de eventos emocionales hizo que el actor reconsiderara el ritmo de su vida. Parsons le dijo a Tenet que se dio cuenta de que su padre había muerto a los 52 años, solo 6 años mayor de lo que Parsons tenía durante la 12ª temporada de Big Bang. La macabra revelación le dio un momento de claridad y decidió que había llegado el momento de desacelerar y tomarse el tiempo para disfrutar su vida. Todo eso, a su vez, llevó a Parsons a finalmente informarle a Laurie que dejaría el programa. Laurie, por su parte, según se informa, quedó sorprendido por la revelación. La serie empleaba a cientos de personas y si llegaba a su fin, todas esas personas pronto se quedarían sin trabajo. Parsons creía que el programa podía continuar sin él, pero si eras fan de The Office, puede que no estés de acuerdo con su optimismo. Esa serie tomó la decisión de continuar incluso después de la salida de Michael Scott, interpretado por Steve Carell. Sin embargo, Michael era el personaje principal alrededor del cual se construía todo el programa, y Carell era su mayor estrella. Así que tanto los críticos como el público estaban comprensiblemente escépticos, y ese escepticismo resultó estar 100% justificado. ¡Declaro bancarrota! Los productores trajeron algunos talentos de peso para llenar el vacío que dejó Michael Scott, pero realmente no funcionó, y la serie bajó notablemente en calidad. De manera similar, Sheldon hacía mucho que se había convertido en el personaje principal y más destacado de The Big Bang Theory. Y fue por eso que tanto Laurie como la cadena no estuvieron de acuerdo con el actor y concluyeron que sin él, The Big Bang Theory tendría que terminar. La decisión de Parsons se les reveló al resto del elenco en la oficina de Laurie, y según todos los informes, se sintieron completamente tomados por sorpresa por el anuncio. Años después, Galecki revelaría que estaba molesto por la forma en que se manejó todo y sugirió que Parsons debió haber hablado primero con el elenco y prepararlos para su decisión. Pero al mismo tiempo fue Cuoco quien había asumido que la reunión era sobre una próxima 13ª temporada, la que resultó más afectada. Cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, la actriz supuestamente rompió en llanto e incluso tuvo problemas para mirar a Parsons a los ojos durante la lectura del guión al día siguiente. Más tarde recordaría, no podía respirar, se sentía como una muerte. La decisión causaría fricción entre los 3 miembros principales del elenco durante la última temporada, pero como Cuoco admitiría más tarde, todos estuvieron de acuerdo en que el programa no podía continuar sin Sheldon. Parsons, por su parte, seguiría defendiendo la manera en que manejó las cosas, pero el tiempo lo cura todo, y hasta donde sabemos, hoy en día no hay resentimientos entre ninguno de ellos. Después de Big Bang, Parsons tendría más tiempo para pasar con su familia y diversificarse profesionalmente. Aparecería en películas como la adaptación de The Boys in the Band en 2020, Spoiler Alert en 2022 y regresaría al teatro en 2024. Producciones de Broadway como Mother Play y Our Town, así como la reposición Off-Broadway de 2022 de A Man of No Importance, de Terrence McNally. Y además, haría más televisión, apareciendo en la serie de Netflix Hollywood en 2020, y por supuesto, permaneciendo involucrado con Young Sheldon. ¿Estás escribiendo tus memorias o una novela de fantasía? Para tu información, la palabra memorias viene de memoria, y estos recuerdos son míos. Cuoco continuaría como productora y protagonista en The Flight Attendant,
la cual rompería el récord del mayor estreno de todos los tiempos en HBO Max y le valdría a la actriz su primera nominación al Emmy como mejor actriz principal en una comedia. Ella expresó su descontento por la decisión de terminar The Big Bang Theory con Penny embarazada, pero al final llegó a ver la conclusión de la serie como una bendición. Nos alegra que haya salido así, porque alterar la química del elenco de The Big Bang Theory habría sido un gran error. Todas las cosas buenas, incluso las comedias más exitosas, tienen que llegar a su fin. A los fans puede que no les guste y el elenco y el equipo pueden no estar de acuerdo, pero tarde o temprano va a pasar. Así que lo mejor que cualquier programa puede esperar es terminar a su manera, como lo hizo Jim Parsons. Admítelo, él es adoptado. ¿Cómo puedo ser adoptado si tengo una hermana gemela? Piensa, mono, piensa. Ya basta, nadie es adoptado. Ojalá yo lo fuera. Eso todavía se puede arreglar. Ese fue un clip de Young Sheldon, una serie derivada de la exitosa comedia de CBS, La teoría del Big Bang. Ahora, en el mundo actual de reinicios, remakes y secuelas, crear una serie derivada exitosa de una serie de televisión querida es increíblemente difícil. Y crear una serie derivada que sea incluso mejor que el original querido es casi imposible. Por eso nos sorprende decir que, de alguna manera, Young Sheldon quizá realmente lo logró. Hola, Dr. Bowers, soy Sheldon Cooper. Necesito que me administre más anestesia. No tengo un problema dental. Necesito volver a entrar en un estado de trance para poder comunicarme con Todd, el dios del conocimiento. Creada por Chuck Lorre y Bill Prady, la teoría del Big Bang se estrenó en septiembre de 2007. La serie seguía a un grupo de amigos nerds de veintitantos años que vivían en Pasadena, California, y en el centro de ese grupo estaba Sheldon Cooper, un físico teórico de Caltech con un coeficiente intelectual propio de un genio, un ingenio agudo y una personalidad infantil. A pesar de tener cierto lado cruel, me burlo del geólogo, por supuesto, pero es solo porque no tengo respeto por esa disciplina. Sheldon, interpretado por Jim Parsons, se convirtió en un personaje destacado y un ícono de la cultura pop. Su popularidad tanto con los fans como con los críticos fue una de las principales razones por las que la serie tuvo la asombrosa cantidad de 279 episodios a lo largo de 12 temporadas, ganando 7 premios Emmy de 46 nominaciones. Por otro lado, The Big Bang Theory no fue exactamente adorada por todos. La serie fue criticada frecuentemente por su humor a menudo sexista y misógino, así como por su costumbre de alienar usando la misma cultura nerd que decía representar como el blanco de la mayoría de sus bromas. No obstante, como una de las comedias más vistas de su época, The Big Bang Theory finalmente terminó en la cima, y solo concluyó porque Jim Parsons decidió seguir adelante en lugar de participar en una 13ª temporada. Sin embargo, no se estaba alejando mucho, al menos profesionalmente hablando, porque en noviembre de 2016, CBS inició negociaciones para crear una serie derivada centrado en un joven Sheldon Cooper. Inicialmente propuesta a los productores de The Big Bang Theory por el propio Jim Parsons, la serie fue oficialmente aprobada en marzo de 2017. Debutaría en septiembre siguiente, transmitiéndose al mismo tiempo que las 2 últimas temporadas de The Big Bang Theory, que sirvieron como una especie de plataforma de lanzamiento para la serie derivada al presentar ocasionalmente a su elenco en pequeños papeles invitados que unían ambas series. Si estás viendo esto, supongo que algo malo ha pasado. Algo que te está haciendo cuestionar todo. Soy tan inteligente. Ahora, como hemos hablado antes, cuando se trata de crear un spin-off, hay 2 opciones principales para que los creadores elijan. La primera, y mucho más común, es crear un clon apenas disfrazado. Este tipo de spin-off es el mismo tipo de programa que su predecesor, pero puede tener un enfoque ligeramente diferente, un elenco mayormente nuevo y estar ambientado en un tiempo o lugar distinto. Ejemplos incluyen la franquicia de NCIS y La Ley y el Orden. La ventaja de este modelo es obvia. Si a los fans les gusta el original, hay una buena probabilidad de que les guste más de lo mismo. Dicho esto, la historia de la televisión está llena de los cadáveres de spin-offs que intentaron imitar el estilo y el tono de sus predecesores. Programas como Joey, ese show de los 80 y Cómo conocí a tu padre, por ejemplo, simplemente parecían imitaciones baratas de Friends, ese show de los 70 y Cómo conocí a tu madre, y ninguno de ellos siquiera se acercó a duplicar el éxito de sus respectivos originales, lo que nos lleva a la otra manera de crear un spin-off, que es tomar un personaje interesante del original y luego construir un programa completamente diferente a su alrededor. Es un enfoque arriesgado, porque ver a un solo personaje que reconocen no necesariamente va a convencer a la audiencia de ver una serie en la que de otra manera no se interesarían. Por otro lado, ofrecerles a los fans un universo único que de alguna manera todavía se sienta como parte de lo que vino antes puede a veces evitar su nostalgia por el original y salvar al spin-off de parecer una decepción.
No es un camino seguro al éxito, pero las series que eligieron esta última ruta incluyen algunos de los spin-offs más exitosos de todos los tiempos, incluyendo programas como Frasier y Better Call Saul. Y quizás porque la teoría del Big Bang todavía estaba haciendo nuevos episodios en ese momento y no necesariamente quería competir con un programa clon, esa fue la ruta que los productores tomaron con Young Sheldon. De hecho, lo que entregaron fue tan diferente que si no lo supieras de antemano, probablemente no te darías cuenta de que era una precuela de la teoría del Big Bang. Según el código de vestimenta y arreglo personal de los estudiantes, este chico está usando ropa deportiva fuera de un área designada y la blusa de esta chica es translúcida, lo que significa que puedo ver su sostén. Co-creado por Laurie y Stephen Malero, Young Sheldon sigue al niño prodigio que da título a la serie mientras crece con su familia en el este de Texas a finales de los años 80. Esa familia incluye a la madre de Sheldon, Mary, quien es ferozmente protectora y profundamente religiosa, a su buen padre entrenador de fútbol americano, George, que es un poco cabeza dura, a su hermano mayor, Georgie, que no destaca mucho, a su hermana gemela de lengua afilada, Missy, y a su abuela materna sarcástica, a quien Sheldon llama famosamente Mima. Ampliamente aceptada por críticos y fanáticos, Young Sheldon tuvo 141 episodios a lo largo de 7 temporadas. Y en una época en la que la mayoría de las series tienen suerte si logran pasar de un par de temporadas de 8 episodios, eso la convierte en un éxito rotundo. Así que es difícil no preguntarse qué salió bien. Bueno, para empezar, Young Sheldon era un programa muy diferente a su predecesor. Estilísticamente, The Big Bang Theory era una comedia de varias cámaras con risas grabadas, mientras que Young Sheldon usaba un formato de una sola cámara y sin risas grabadas. Y estructuralmente, las historias de Young Sheldon estaban unidas por la voz del Sheldon adulto en el papel de narrador omnisciente, algo que la serie original no tenía. En cualquier crisis de la vida real, la reacción predeterminada de mi familia es el pánico irracional. Sean va a morir, Sean va a morir. O apatía total. ¡Dios mío! Darle al serie derivada un aspecto y una sensación totalmente diferentes probablemente fue en parte una reacción a las tendencias cambiantes en las comedias, pero desde el principio, de alguna manera, hizo que el universo de Big Bang se sintiera más grande. De manera similar, Big Bang, al igual que Friends o Cómo conocí a tu madre, formaba parte de un género de comedias que se centraba en las relaciones románticas y las vidas profesionales de jóvenes adultos urbanos. En marcado contraste, su serie derivada ambientado en un entorno rural era un programa familiar centrado en un niño. De esa manera, se parecía mucho más a Los Años Maravillosos o Malcolm, el de en medio, ambas claramente grandes influencias. Young Sheldon también tenía grandes personajes y un gran elenco. Sheldon es interpretado por Ian Armitage, de la exitosa serie de HBO Grandes Pequeñas Mentiras, quien tenía solo 9 años cuando Young Sheldon debutó. Cambiar al actor de un personaje icónico, aunque sea a otra edad, siempre corre el riesgo de alejar a una base de fans ya existente. Pero decir que Armitage fue perfecto para su papel sería quedarse corto. Apoyado por las narraciones de Parsons como el Sheldon adulto, los dos se combinan perfectamente en una versión más completa del personaje de lo que jamás se mostró en Big Bang. Lo mismo podría decirse de los miembros de la familia de Sheldon, excepto por George Sr., quien murió antes de los eventos mostrados en la serie original. Todos son personajes que habían aparecido en Big Bang de alguna manera, pero al ser interpretados por actores más jóvenes en la serie derivada, a cada uno se le otorga una nueva profundidad y amplitud, mucho más allá de lo que cualquiera de ellos tuvo en la serie original. El efecto es especialmente convincente en el caso de la madre de Sheldon, Mary, quien es interpretada por Zoe Perry, la hija en la vida real de la actriz Laurie Metcalf, quien interpretó a Mary en la serie original. En Young Sheldon, los Cooper son retratados como una familia muy común y con la que es fácil identificarse que hace lo mejor que puede para lidiar con un niño genio extraño en sus vidas. No podrían ser menos parecidos al reparto secundario de Sheldon en la teoría del Big Bang, así que le brindan una dinámica completamente diferente en la que existir y funcionar. Ese cambio drástico en las situaciones abre la puerta a un mundo de historias completamente nuevas sobre el personaje que complementan, en lugar de entorpecer o alargar innecesariamente lo que los fans ya habían visto en la serie original. Me alegra que lo hayas disfrutado. Entonces, Sheldon, ¿qué te pareció tu primera clase de física teórica? Creo que voy a hacer esto por el resto de mi vida. Buena elección. Por ejemplo, temporada 2, episodio 22, Una cosa de ciencia sueca y la ecuación de la tostada. Este episodio emocionalmente difícil muestra a Mary preocupada por lo que pasará cuando nadie se presente a la fiesta del premio Nobel a la que Sheldon invitó a toda la escuela. Este miércoles por la mañana se anunciará el premio Nobel de Física y me gustaría invitar a cada uno de ustedes a mi cochera para escuchar la transmisión en vivo a las 5 a.m. y ser parte de la historia científica. Y luego, recoger los pedazos cuando nadie viene y el héroe de Sheldon ni siquiera gana.
Es un episodio desgarrador que se vuelve esperanzador cuando muestra destellos de las versiones jóvenes de los futuros amigos que Sheldon tendrá en Big Bang. Quizás lo más importante de todo es que el cambio de mundos en la historia viene acompañado de un cambio importante en el tono. La sensibilidad cómica suave y sincera de Young Sheldon es en muchos sentidos la antítesis del humor vulgar, atrevido y ocasionalmente ofensivo de Big Bang. De hecho, probablemente no sea injusto decir que Young Sheldon podría ser el tipo de serie que fácilmente podría atraer a personas que odiaban Big Bang. Todo esto es para decir que era una serie que se sostenía por sí sola y no necesitabas apreciar o siquiera ver Big Bang para entender lo que aportaba. Y quizá por eso Young Sheldon duró tanto tiempo y ahora tiene su propia serie derivada. El primer matrimonio de Georgie y Mandy se estrenó en octubre de 2024 y se centra en la vida matrimonial del hermano mayor de Sheldon, Georgie. Otros personajes de Sheldon joven han aparecido como estrellas invitadas, pero fuera de eso, la nueva serie derivada es tan diferente de Sheldon joven como Sheldon joven lo fue de la teoría del Big Bang. Volviendo al formato multicámara y agregando risas grabadas, Georgie y Mandy es en muchos sentidos más similar a la teoría del Big Bang que a su predecesora directa. Hasta el momento de escribir esto, solo tiene una temporada, pero hasta ahora parece ser un éxito, ya que ha recibido en su mayoría críticas positivas y buenos niveles de audiencia. Solo el tiempo dirá si Chuck Lorre y su equipo podrán tener éxito por tercera vez y lograr otra serie de varias temporadas, pero su historial hasta ahora nos hace pensar que, si existe una ciencia para crear spin-offs, ellos podrían ser los genios que la descifraron.